Hola, muy buenas a todos. Soy Alejandro Rubio. Bienvenidos a Fisioterapia, Movimiento y Salud. En Fisioterapia, Movimiento y Salud pensamos que el ejercicio es la base de todo profesional de la salud que se precie. Estando más que evidenciados la multitud de beneficios que aporta, debe ser el pilar fundamental de la mayoría de los tratamientos de fisioterapia. Además, es una herramienta muy potente para el empoderamiento y la independencia de nuestros pacientes. Para hablar de todo esto y mucho más, tenemos hoy con nosotros a Joan Ballester, fisioterapeuta y docente en la Universidad de las Islas Baleares, especialista en dolor y en ejercicio terapéutico. Joan nos va a hablar sobre el ejercicio terapéutico, sus aplicaciones y beneficios, las diferentes formas de valorar a un paciente, los diferentes tipos de ejercicio con los que contamos y cuándo aplicar cada uno de ellos, la objetivación de la progresión de nuestro paciente, la adherencia al tratamiento y después nos dará diferentes trucos para adaptar nuestro tratamiento a cada paciente. Además, podéis manteneros al tanto de la cantidad de información y evidencia que transmite a través de sus redes sociales, como J. Ballester Fisio. Podéis encontrarle tanto en Instagram como en Twitter. Bienvenido, Joan, bienvenido a Fisioterapia, Movimiento y Salud. Es para nosotros todo un placer tener a una figura de la fisioterapia como tú. En primer lugar, me gustaría que te presentases tú mismo. Quiero saber quién es Joan Ballester. Muy bien, pues lo primero, daros las gracias por invitarme. Estoy muy contento de que a alguien le interese pues lo que tengo que comentar o lo poco o lo que tengo que comentar en cuanto a mi fisioterapia y en cuanto al ejercicio terapéutico, que es algo que me gusta divulgar. Y bueno, gracias por invitarme. Para mí es todo un honor. Y bueno, pues soy Joan Ballester. Soy fisioterapeuta clínico y aparte de eso, pues también me dedico a la docencia. Me dedico a la docencia como profesor asociado en la Universidad de las Islas Baleares y bueno, doy diversas clases de segundo y tercero, doy asignaturas de fundamentos, comunitaria y ética también, y en las que intento meter ya un poquito pues estas ideas, sobre todo en fundamentos, intento meter estas ideas de lo que yo creo que debe ser la fisioterapia que usemos pues hoy en día en la fisioterapia actual, la fisioterapia actualizada en el movimiento, en el ejercicio terapéutico y en todo lo que pues corresponde pues todo esto, ¿no? ¿Queda un poco respondida la pregunta? Sí, Joan, queda respondido perfectamente. Además, creo que es muy importante que desde la base empiecen a enseñarnos a los fisioterapeutas en qué consiste la fisioterapia de verdad y lo que vamos a encontrarnos fuera. No sé si será tu caso, pero por lo menos en el mío personal, al salir del grado, encontré muchas carencias en cuanto a la formación que había recibido, puesto que sabía mucho sobre patologías y estructuras, pero al final lo que tenemos enfrente son personas con sus respectivos mundos. Sí, por ejemplo, yo hoy lo hablaba con los alumnos de fundamentos, hoy estaba hablando de este tema y me decían que a veces pues notan que tienen un poquito de falta de formación en cuanto a, por ejemplo, temas como dosificación del ejercicio, temas como desde dónde empezar con el ejercicio con un paciente. Cuando viene un paciente y tiene dolor, porque todos los pacientes que van a venir a consulta pues tienen dolor o pérdida de funcionalidad, normalmente vienen por dolor, pues el saber desde dónde empezar, desde el punto de partida, porque es muy bonito la dosificación en ejercicio pues teórica, es muy bonita, pues que al final estamos trabajando con gente con dolor y es algo que tenemos que tener en cuenta. Estamos trabajando con gente, no estamos trabajando ni con tendones, ni con ligamentos, ni con músculos, estamos trabajando con gente y al final tenemos que tener claro eso, tenemos que tener claro que en el dolor influyen muchas cosas, en el tratamiento influyen muchas cosas y tenemos que pues saber decidir pues cuáles usamos y cuáles no respecto al paciente que tenemos delante, no al tendón ni a la patología. Importante eso. Te quiero preguntar, antes de seguir hablando de todo esto, Joan, ¿cómo empezó tu vocación por la fisioterapia? Es decir, ¿de dónde viene ese espíritu de comunicar y de aportar valor a la profesión, ya que en redes sociales eres muy activo y compartes mucho contenido y además muy interesante? Sí, pues mira, Alejandro, yo empecé
a interesarme por la fisioterapia, y esto es algo que no es muy común porque la fisioterapia sí que se ve muchas veces como una carrera vocacional en que tienes que tener vocación para empezar en ella. No fue mi caso, es decir, mi caso fue un poco diferente. Yo empecé en fisioterapia porque no sabía que tenía que estudiar, es decir, no sabía a qué meterme y no sabía qué empezar a estudiar. Me fui a hacer las pruebas de INEF y bueno, decidí que pues esa parte no me gustaba, pero como me gustaba el cuerpo humano, pues decidí que me metería en fisioterapia, más que nada porque el tema pues normal que te dicen de que tiene más salidas, ¿no? Es decir, que tiene salidas en hospital, iluso de mí, que me pensaba eso, que hay salidas en hospital y que hay salidas en clínica privada. Y dije, bueno, pues me meto en eso y ya veremos. Y empezó a gustarme la fisioterapia más o menos en finales de tercero, cuarto. O sea que, imagínate, empezó a interesarme de verdad cuando empecé a ver que sí que se podía hacer algo con los pacientes, sobre todo de manera activa. Es decir, yo toda la fisioterapia pasiva sí que lo veo y lo veía bien, pero lo veía más como un complemento a una recuperación posterior. Y hasta tercero o cuarto no tenía las herramientas para saber cómo recuperar de verdad a los pacientes. Y cuando empecé a ver temas de ejercicio, temas en la asignatura, por ejemplo, fisioterapia deportiva, empecé a ver a lo que yo realmente pues quería dedicar mi tiempo y quería especializarme. Y ahí fue cuando empezó realmente mi interés por la fisioterapia. Y después, cuando empecé a difundir fisioterapia, pues fue por eso, porque quería difundir lo que a mí pues me gustaba y lo que a mí me parecía que era la fisioterapia, que habrá gente que estará de acuerdo y habrá gente que no, pero bueno, al final es eso. Pues mira, Joan, te voy a contar algo súper curioso. A mí personalmente me ha pasado algo muy, muy, muy parecido. Yo entré a la carrera porque no sabía muy bien lo que quería hacer, porque siempre me había gustado la salud, me había gustado el deporte, y dije, bueno, algo que lo une. No había ido al fisioterapeuta en mi vida, no sabía de qué iba la fisioterapia, y de hecho, a mí en segundo, en una clase, Sergio estudió conmigo, os lo podrá corroborar, me preguntaron que por qué había estudiado fisioterapia. Toda la gente de mi clase dijo, pues por ayudar a la gente, es mi vocación, lo típico que se dice. Yo respondí, yo no sé por qué estoy estudiando fisioterapia, es que creo que de hecho no me gusta la fisioterapia. Y toda la gente se quedó como diciendo, madre mía, ¿este tío qué dice? Sí. Fue más o menos en tercero o en cuarto cuando empecé a cogerle el gusto a la fisioterapia, y ahora prácticamente vivo por y para ella. Exactamente, pues a mí igual, es decir, también me pasó el típico de que ¿por qué estudiar fisioterapia? Y sí que la gente lo suele tener muy claro y por eso lo digo, pero yo en ese caso, eso es. Yo contesté que porque no sabía qué más estudiar, es decir, si me hubiera interesado más el derecho, pues me hubiera ido a derecho, es decir, es que no lo tenía claro. Imagínate, mis elecciones en cuanto a la preselección esta que te hacen hacer era fisioterapia, después algo de derecho y ADE, me parece. Pues bueno, el tema de INEF, que me fui a Lleida a hacer las pruebas y todo eso. Pero bueno, no me extiendo más en eso. Muy bien, Joan, nada, muchas gracias por contarnos tu experiencia, y vamos a meternos un poquito en el tema de la entrevista, que es el ejercicio terapéutico. Quiero que me expliques desde una visión personal tuya, no tan teórica, qué es el ejercicio terapéutico y cuáles crees tú que son sus beneficios reales en los pacientes. Muy bien, pues hombre, el ejercicio terapéutico como definición pura y dura pues sería el ejercicio que está encaminado a tanto mejorar una función como a la vez intentar disminuir el dolor, sobre todo a largo plazo. Y esto es algo que supongo que hablaremos y supongo que saldrá el tema, porque el ejercicio tiene la capacidad de disminuir el dolor, tiene la capacidad, pero no quiere decir que siempre disminuya el dolor. Es decir, puede que post ejercicio haya una subida de dolor y después sea a la larga que el dolor vaya bajando así como se recupera la función. Pero bueno, esto hablaremos más adelante. Hablamos un poquito más adelante de eso. Exactamente. En definitiva, el ejercicio terapéutico pues sirve para mejorar función, disminuir dolor y mejorar, prevenir o tratar una patología. Simplemente es esto, pues teórica pura y dura. Y después, en cuanto a los beneficios del ejercicio terapéutico, que son muchos, yo diría que para nosotros, para el fisioterapeuta, hay beneficios de trabajar con ejercicio terapéutico, y es que es algo gratis, algo que puede hacer todo el mundo y que se puede hacer sin ningún tipo de material.
Es decir, no es Pues, una máquina Indiva que necesites pagar 20.000 euros por tener la máquina, es algo que puede hacer con cualquier cosa que tengamos en casa. y Es además es decir, algo que el paciente, si le educamos un poquito, va a ser capaz de hacer él solo, independientemente del fisioterapeuta, y que va a también darle un poquito esa capacidad de empoderarse, ¿no, Joan? exactamente, muy bien, muy bien. El empoderamiento muy, muy, muy importante y uno de los grandes beneficios del ejercicio terapéutico. Nosotros si aplicamos una terapia pasiva, aplicamos una máquina, está muy bien y va a disminuir el dolor. Lo que pasa es que el paciente va a tener la sensación de que nos necesita, va a tener la sensación de que sin nuestro tratamiento no puede estar mejor. Y eso el ejercicio es algo que siempre da el poder al paciente para pues, poderse autotratarse y pues tener esa libertad, digamos. Claro, claro. Vale, Joan, te voy a hacer una pregunta un poquito en cuanto a la valoración respecto al ejercicio terapéutico. Y lo que te quiero preguntar es que si haces algún tipo de valoración en los pacientes para conocer cuáles pueden ser más indicados para ser tratados con ejercicio terapéutico. Es decir, pruebas de fuerza, test ortopédicos, valoraciones del control motor. Sí, pues mira, yo en cuanto a consulta, así como trabajo Sí. yo, que puede ser que otra gente trabaja diferente, yo en cada consulta, en cada sesión, digamos, siempre trabajo de una manera u otra con el ejercicio terapéutico. ¿Por qué? Porque el ejercicio terapéutico no lo incluyo como solo levantar peso, sino que lo incluyo también. Ahí dentro pues meto la modificación de la actividad física, la modificación de los hábitos del paciente. Todo eso en mayor o menor medida siempre hay alguna parte en que lo meto en la sesión. En cuanto a valoración, que me comentas, Sí. en el tema de valoración, yo la valoración, la verdad que no uso o no suelo usar, a veces sí que uso, pero no suelo usar el típico cuestionario, no suelo usarlo. Yo lo que suelo hacer en consulta es fijarme en el paciente, fijarme en cómo está el paciente, en dónde tiene el dolor, dónde está situado el dolor, en cuándo tiene el dolor, cuándo del día tiene el dolor, si es cuando se ha movido más, si es cuando se ha movido menos, si es cuando ha estado sentado mucho rato, cómo es el tipo de dolor, es decir, si es un dolor referido a lo largo del brazo, si es un dolor que es punzante y en qué movimientos, sobre todo, en qué movimientos para después, a partir de ahí, a partir de esos movimientos dolorosos, de esos movimientos que causan dolor, que al final es para lo que viene el paciente, pues intentar a través del ejercicio terapéutico y la carga progresiva, pues que el paciente se haga fuerte en ese movimiento, que se haga fuerte en ese movimiento o en ese tipo de movimientos que producen dolor. Mi valoración suele ser esta, es decir, viene alguien con dolor, por ejemplo, dolor lumbar a la flexión, pues a mí me va a interesar poco a poco y de manera progresiva que el paciente se haga más fuerte en ese movimiento, simplemente. Y por eso, y de ahí, pues que saco la valoración en que no hago valoración, por ejemplo, muscular, no hago valoración individual muscular, porque yo interpreto que los problemas del dolor vienen por el movimiento. Es verdad, y esto es algo que se me debate, y es verdad que si tú sabes de dónde viene el dolor específicamente, por ejemplo en un tendón, por ejemplo en un músculo, vas a saber qué tipo de ejercicio pues le gusta más a esa estructura. ¿Qué pasa? Aquí tenemos un problema. En el tema de valoración tenemos un problema en cuanto a fisioterapia. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer todos los tests que quieras y los tests de hoy en día tienen el problema que no son específicos. Es decir, normalmente no te van a decir con certeza si lo que está mal es lo que tú estás testeando, lo que tú estás valorando. Claro. ¿Qué pasa? Prefiero, por eso, en vez de hacer distintos tests, por ejemplo, lo que prefiero es pues, hacer pruebas de movimiento. ¿Qué movimiento te duele? Y a partir de ahí empezar a crear los ejercicios alrededor de ese movimiento. Más o menos me he explicado. Sí. ¿No? Sí, te has explicado a la perfección. A lo mejor no te centras tanto en descubrir cuál puede ser la estructura específica que puede estar generando el dolor, sino en enfocarlo de una forma más global, porque a lo mejor no vamos a ser capaces como fisioterapeutas actualmente de saber qué estructura es justo la que está doliendo, o a lo mejor es que están doliendo todas porque hay un proceso ahí de sensibilización, ¿no? Exactamente, es decir, yo puedo centrarme, yo puedo basar mucho tiempo de mi consulta en pues adivinar si donde vienes del tendón, si donde vienes de la cápsula, si donde vienes del ligamento, cuando en realidad lo que el paciente no puede hacer es, por ejemplo, levantar el brazo para subir un bote encima de la estantería.
yo en vez de fijarme, y no digo que esté bien, digo que es como trabajo yo, en vez de fijarme en el punto o en la estructura que está, digamos, causando ese dolor, me fijo en el movimiento que está causando ese dolor, exactamente como has dicho tú. ¿Por qué? Porque al final es todo más sencillo, ¿verdad? Exactamente, mucho más sencillo. Movimiento que está doliendo. Exactamente, mucho más sencillo para el paciente entenderlo, mucho más sencillo para que el paciente después pues diga, es que a mí lo que me duele es levantar el brazo, no le pongas, es decir, no tiene esa etiqueta, digamos, de calcificación, esa etiqueta de tal, porque es que al final, y el problema de esto es que pues la mayoría de estudios que salen en cuanto a relacionar pruebas de imagen o por ejemplo, pues patología en tejidos y relacionarlo con el dolor, pues estamos viendo que al final no se relacionan de manera correcta. Es decir, puede ser que el tejido esté dañado y que no haya dolor, y puede ser que haya dolor y el tejido no esté dañado. Es decir... Claro, sí, dime, Joan, perdona. Sí, que es decir, que al final, como no se relacionan estas cosas, no le veo sentido tampoco a intentar pues saber exactamente de dónde viene o saber y tal. Bueno, también depende de cada paciente, pero para que tengamos una idea general de cómo trabajo y de cómo valoro. Muy bien, Joan, genial. Yo creo que nos hacemos una idea, lo has explicado perfectamente. Y vamos a meternos un poquito más en la chicha del ejercicio terapéutico. Hablando de adaptación y progresión de la carga respecto al ejercicio terapéutico, ¿qué criterios utilizas tú para esa sobrecarga progresiva en el ejercicio? Sí, pues mira, primero cuando viene un paciente nuevo con un dolor, sea un dolor, si yo pues a través del movimiento y el tipo de dolor, notes lo que he comentado antes, y a través del movimiento tipo de dolor pues me fijo en que o yo creo que el dolor pues puede venir más referido de una tendinopatía, por ejemplo, pues a partir de ahí empezaré a intentar pensar ejercicios que favorezcan el tendón. Y esto lo digo para aclarar un poquito lo de antes, porque no quiere decir que te dé igual todo el rato, sino que puedes saberlo de otras maneras que no son haciendo test. Vale, dejo esa parte. En cuanto a criterios para empezar con el ejercicio, pues yo diría que lo que tenemos que tener en cuenta primero es que tenemos que establecer una carga. Cuando viene un paciente a nuestra consulta, pues viene un paciente con dolor. Y desde ahí, pues siempre, o casi siempre, vienen con dolor, digamos, ¿no? ¿Qué tengo que mirar? Pues a mí me va a interesar qué tipo de ejercicio voy a dar a ese paciente, qué tipo de carga voy a dar a ese paciente. Y ahí, pues depende del dolor que tenga ese paciente en concreto. Si ese paciente me viene con un dolor muy agudo, con un dolor muy fuerte, muy agudo, pues a mí no me va a interesar aplicar una carga importante a ese tejido, porque pues le va a doler mucho más y no va a haber esa adherencia al tratamiento que quiero. A lo mejor me va a interesar en ese paciente agudo aplicar pues más bajas cargas y más movilizaciones activas, por ejemplo, más ejercicios de movilización, más movimientos. Si es un paciente que tiene pues miedo a moverse o que yo detecto que su movimiento, digamos, no es fluido porque pues tiene miedo a hacerse daño, pues aparte de una parte de educación, que también el tema pues hablaremos un poquito más extenso después, pues también me va a interesar, en vez de meter carga, pues meter estos movimientos, meter este tipo de movimientos que parecen más sencillos, pero que van a intentar crear pues esta analgesia y a evitar este miedo al movimiento, que es una de nuestros principales motivos para los que somos fisioterapeutas, para que la gente se mueva y se siga moviendo y siga ejercitándose, digamos. Vale, eso es. En cuanto a establecer carga, pues primero hemos dicho que si no puede cargar es porque es un dolor muy agudo o es un dolor crónico pero que está en un estado de mucho dolor, nos vamos a basar en movimientos activos. Después, cuando el dolor pues vaya bajando un poco y nos permita añadir un poquito de carga, yo y repito que así es como trabajo yo, porque después hay muchas maneras diferentes de trabajar y todas son válidas. Pero en principio yo miro una carga que, es decir, el problema aquí que tenemos ahora es cómo establecer la carga al paciente. Vale, pues a partir de aquí miramos, al menos lo que yo miro, una carga que se puede hacer de 8 a 12 repeticiones en una medida de ahí y más o menos que lo puede aguantar durante 3-4 series.
más o menos miro esto. Después, lo que tenemos que mirar es el esfuerzo que supone el paciente y el dolor que supone el paciente hacer ese ejercicio. Si el esfuerzo se mantiene entre 7-8 sobre 10, un esfuerzo de 0 a 10 se mantiene entre 7 y 8 sobre 10, que es un esfuerzo que está costando algo, pues ese ejercicio quiere decir que está adaptando el tejido, que está haciendo trabajar el tejido. Y me va a interesar hacer un ejercicio que de esfuerzo esté arriba, está a 7-8 sobre 10, y de dolor esté bajo, es decir, que esté de dolor en 3-4 sobre 10. Y es importante que el paciente entienda que se puede trabajar con dolor. Es importante, que se puede trabajar con molestia. Se puede. Y es más, hay estudios que indican que el trabajar con dolor a veces es más efectivo que trabajar sin dolor para después el trabajo del dolor a largo plazo. En cuanto a esto, me gustaría comentar, porque hay una regla que creo que instauró Ben Cormack de Core Kinetic, que es un crack de la fisioterapia, y estableció la regla del 10, que es para unir estas dos cosas. Es decir, se mantiene lo mismo, que el dar ejercicio a un paciente con dolor no es lo mismo que dar un ejercicio a una persona que no tiene dolor, y por eso pues, tenemos que adaptar el ejercicio a cómo está la persona cada día. El dolor no es lineal y el dolor no se va a mantener igual. Un día el paciente estará mejor, un día el paciente estará peor. Lo que propone este fisioterapeuta es que el día que tú tengas más dolor, por ejemplo, que el paciente tiene más dolor, que está en un 6 sobre 10 de dolor, pues ese día el paciente va a hacer o se va a proponer hacer un ejercicio con esfuerzo de 4. Si está 6, va a hacer un esfuerzo de 4. 6 y 4 suman 10. El día que el paciente tenga menos dolor, es decir, que esté en un 2 de dolor, pues podrá hacer mucho más esfuerzo y hará un 8 de esfuerzo. Es decir, 8 más 2, 10. Y ahí es muy muy buena herramienta para ir pues decidiendo, y para que el paciente él solo pueda decidir que ese día que tiene más dolor, pues el ejercicio tiene que ser menos intenso, y al revés, el día que tiene menos, que sea un poquito más intenso. Sí, la verdad que me parece una herramienta súper interesante, o sea, me parece una herramienta muy potente, además muy sencilla. Exactamente. Y me parece que además el paciente, volvemos a hablar de lo mismo, vas a ayudarle a que se empodere y a que él solito empiece a autotratarse, como tú dices. Y respecto a lo que dices de trabajar con dolor, también me parece súper interesante, porque creo que además es la única forma de que nuestros pacientes pierdan ese miedo al dolor. Parece que todos tenemos miedo al dolor y muchas veces el dolor es algo que nos acompaña en nuestro día a día. Entonces simplemente hay que aprender a gestionarlo, yo creo. Vale, Joan, últimamente solo se habla del entrenamiento de fuerza y bueno, yo soy el primero que en clínica intento aplicarlo y trabajar con intensidades elevadas para generar adaptaciones. Entonces yo te quiero preguntar a ti si tú trabajas siempre con un entrenamiento de fuerza o en caso de que no sea así, ¿qué criterios aplicas para pautar a tu paciente un entrenamiento de fuerza u otro tipo de ejercicio terapéutico? Pues mira, es muy buena pregunta, porque es verdad que últimamente, o lo que se ve más en redes sociales o blogs, es solo el entrenamiento de fuerza. Y es verdad que esto es una gran parte del ejercicio terapéutico, pero no lo es todo, ¿Qué también hay? Pues también podemos hacer movilizaciones activas, podemos hacer movimientos, podemos hacer que el paciente pues salga a andar 30 minutos al día. Eso puede ser uno de nuestros objetivos. Yo suelo dividir entre, sobre todo si el dolor me permite hacer ejercicio, me permite meter carga o no. Si el dolor me lo permite, suelo meter carga. También depende del paciente, porque un paciente que empiece desde el sedentarismo, que no se haya movido nunca, obviamente me va a interesar mucho más la parte de cambiar hábitos y modificar los hábitos de esa persona, o intentar modificarlos, porque eso también está ahí, para que se mueva más, para que haga más movimiento, para que en vez de subir por el ascensor suba por las escaleras, para que vaya andando al trabajo. Me va a interesar más trabajar ahí y trabajar en el tema de actividad física, que no es lo mismo que ejercicio físico. ¿Por qué? Porque si intento meterlo todo e intento decirle, no, es que tienes que subir por las escaleras, tienes que ir andando al trabajo, tienes que no sé qué, y además tienes que hacer estos ejercicios, lo que voy a conseguir es que no va a hacer nada. No va a hacer ni una cosa ni va a hacer la otra. Y va a ser un problema, porque tenemos que basarnos en que principalmente pues tenemos que conseguir que la gente haga lo que les pues aconsejamos, ¿no?
Claro. Entonces, yo separo normalmente, si hay un dolor muy agudo, pues separo e intento, o un dolor postoperatorio, por ejemplo, una recuperación pues postoperatoria, sí que normalmente se hacen primero las movilizaciones activas hasta que el dolor pues se reduce un poco, se controla un poquito. A partir de ahí, yo también ya te digo que normalmente no trabajo con unas y con otras por separado. Es decir, yo si tengo que dar, porque yo normalmente suelo dar 2 o 3 ejercicios, no más. Yo esto de dar tablas enteras no lo suelo hacer porque considero que pocos ejercicios bien hechos mejor que muchos y mal hechos. Por eso yo suelo dar una combinación de los dos. Es decir, suelo combinar movimientos que a mí me interesen. Por ejemplo, volvemos al tema del dolor lumbar. Una persona que tiene dolor con la flexión lumbar cuando baja a recoger algo doblando la espalda. Pues me va a interesar hacer movilizaciones al principio sin peso, sin nada de peso, sino simplemente que el paciente baje a coger algo y haga flexión lumbar y cree una flexión lumbar. ¿Me va a interesar eso? Pues simplemente sin ejercicio, sin carga. Por eso trabajo tanto la carga en pacientes que ya están preparados para carga, como la movilización activa en pacientes que creo que no están preparados para que su tejido no está preparado para soportar una carga más allá de su propio peso corporal, digamos, ¿no? Claro, además que yo creo que también jugamos con un hándicap muy grande, con lo que tú dices, pacientes sedentarios que a lo mejor no están muy acostumbrados al entrenamiento, al ejercicio. Si tú de primeras le planteas un entrenamiento de fuerza, puede que sientan un poquito de rechazo, de decir, yo no voy a ir al gimnasio, y yo si voy al gimnasio es para ir a la bici, yo no voy a ponerme a levantar pesas. Sí. Es un poquito la sensación a mí que me da que hay en la población general sedentaria ese rechazo al entrenamiento de fuerza. No sé tú qué opinas. Sí. Rechazo sobre todo por desconocimiento. También eso es. ¿no? Sí, también. Sí, el desconocimiento de que, y sobre todo de que el coger peso me va a provocar más dolor. Y eso no es tan fácil de contrarrestar. Es decir, nosotros podemos intentar educar a ese paciente, pero es muy difícil porque es algo que lleva mucho tiempo instaurado en su pensamiento, y es algo que el coger peso con la espalda doblada es algo que no concibe como movimiento. Es decir, si nosotros empezamos no solo pidiéndole una flexión lumbar, sino que diciéndole que coja peso, es una locura, porque no lo va a hacer, y si lo hace le va a causar más dolor, porque es algo que no interpreta como que ni que se pueda hacer, digamos, ¿no? Claro, y luego una pregunta que tenía yo apuntada para hacértela un poquito más tarde, pero viendo que viene al hilo, creo que te la voy a lanzar ahora porque viene ideal. ¿Tú cómo consigues que aquellos pacientes que nunca han realizado ejercicio tengan adhesión al tratamiento realmente? Es decir, que estos pacientes de los que estamos hablando ahora, ¿cómo consigues que se adhieran a tu tratamiento? ¿Usas algún tipo de estrategia? ¿Tienes algún tipo de técnica? Pues mira, en relación a esto, subió un artículo a su blog, creo que fue hace poco, ayer o hace 2 días, Clara Berger, de Plan B Fisio, que seguro que la conocéis, en las que analizaba las distintas herramientas que usaban distintos fisios australianos. Y entre ellas había algunas muy interesantes, y la primera, por ejemplo, la que se usaba más era la progresión a la carga, las tareas graduales. Es decir, es muy importante en pacientes que no han hecho ejercicio, para que se adhieran al ejercicio, para que tengan adherencia, es importante ir poco a poco, un poquito lo que hemos comentado antes, no empezar muy muy rápido y con cosas que no pueden hacer. Después, por ejemplo, para enganchar a estos pacientes al ejercicio, también usaba mucho el demostrar los cambios corporales, es decir, por ejemplo, pues los pliegues de grasa, por ejemplo, el VO2 máximo, si esto cambia o no. Pero ¿qué pasa? En este aspecto también tenemos algo que a mi punto de vista falla. Va bien para controlar el paciente y para que el paciente tenga una motivación, digamos, pero no nos dice nada del dolor. Es decir, Clara Berger tiene ese post que todo el que esté escuchando ahora mismo, pues le diría que vaya a mirarlo, porque te da ideas muy interesantes. Sí. Y al final yo lo que saco de conclusión es que, y también es algo que dice mucho Ben Cormack, que es el fisioterapeuta del que he hablado antes, que es que el ejercicio debe ser significativo para el paciente. Es decir, yo no puedo, en consulta, no debo dar una serie de ejercicios sin
explicarle la razón al paciente de por qué los hace. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque el paciente no va a entender por qué tiene que hacerlo y va a decir, es que yo hago el ejercicio, tengo un poquito de dolor, me duele, cuando he acabado me duele más la espalda, por ejemplo, y pues entonces es que el ejercicio me está yendo mal y que no lo voy a hacer. Si yo ya he intentado educar al paciente y le he explicado el por qué hacemos ese ejercicio, pues el paciente va a tener muchas más papeletas después de seguir con ese ejercicio y de seguir con el tratamiento. Es decir, que entienda por qué lo hace y que tenga un significado. Es decir, lo que se hacía antes de tienes dolor de espalda, pues te vas a la piscina, esto es todo lo contrario de lo que debemos hacer los fisioterapeutas. Es decir, tenemos que mirar qué le gusta al paciente, qué le gusta hacer, qué tipos de ejercicios le gustan, porque si le decimos que tiene que hacer algunos ejercicios que no le gustan, es que no los va a hacer, y es algo que parece lógico, pero yo el otro día, por ejemplo, una paciente joven además, que el médico le había dicho que por una leve escoliosis tenía que ir a la piscina y la paciente no le gustaba nadar. Es decir, ¿en qué momento se te pasa por la cabeza derivar a alguien a una piscina cuando al paciente no le gusta nadar, incluso ni has preguntado si sabe nadar? Es decir, es un poco locura. Y al final es eso, que el ejercicio pues sea significativo y que quiera decir algo para el paciente. Y hay diferentes estrategias, pues como lo que hemos dicho, ir poco a poco, demostrar cambios, medición corporal, demostrarle que el dolor va bajando progresivamente. También hay tipo recompensa, valorar positivamente que lo haga bien. Y también una cosa que comentó Clara, que fue el poner recordatorios durante las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, pues poner pesas al lado de la tele, por ejemplo, poner una kettlebell en el sofá, por ejemplo, pues serían recordatorios para que el paciente vaya incorporándose al ejercicio, que si no, pues no pensaría en ello. Sí, lo vi. De hecho, incluso ponía un Theraband en un mando de la televisión. O sea, que utilizaba cosas diarias para conseguir esa adhesión al tratamiento de los pacientes. Muy bien, Joan, muy interesante tu respuesta. Vamos a seguir avanzando un poquito en cuanto a la reevaluación del trabajo que estamos haciendo con nuestros pacientes. ¿Cómo valoras tú la adaptabilidad del tejido a las cargas? Me explico. ¿Cómo reevaluar al paciente de una forma objetiva? O si solo podemos basarnos en escalas y datos tan subjetivos como son la EVA o la RPE. Sí, al final EVA y RPE son maneras que para el paciente son subjetivas, pero para nosotros son objetivas. Es decir, pasamos algo subjetivo, que es el dolor, a algo objetivo, que es un número, digamos, ¿no? Que es la escala EVA. Vale, pues yo a partir de ahí, yo sí que casi siempre trabajo con estos dos componentes, con la cantidad de dolor y la RPE, es decir, el esfuerzo que le supone hacer un ejercicio. Si veo que ese ejercicio, y además eso ya se lo explico al paciente en una primera sesión o en una sesión en la que paute ejercicio terapéutico, ya creo que se debe explicar al paciente para que el paciente sea él mismo el que pueda ir aumentando la dosis de ejercicio. Yo lo que le explico es que cuando pueda hacer el mismo ejercicio, levantar el mismo peso o hacer el mismo movimiento con menos esfuerzo, pues quiere decir que podemos aumentar un poquito la carga. Y siempre pues intento también seguir esta regla del 10 que he comentado antes, de que si el dolor vemos que baja de 3 y el dolor, pues la molestia se mantiene en 1, por ejemplo, y el esfuerzo pues vemos que también con el mismo peso con el que empezó está muy abajo, está sobre 5 o 6, pues ahí ya puedo subir tanto esfuerzo y además me va a subir un poquito la molestia, hasta 3 y puedo subir el esfuerzo hasta 7. Es decir, así como se vaya, yo más que adaptar el tejido, lo que miro es la adaptación tanto del dolor como del paciente. Eso es lo que tengo más en mente, digamos, ¿no? Y Joan, respecto a la RPE, en pacientes que no están entrenados, pacientes que no suelen trabajar con cargas, ¿no crees que estaríamos a lo mejor perdiendo un poquito de eficacia? Porque a lo mejor el paciente no es tan consciente de la intensidad que está ejecutando
o de la intensidad que está necesitando. No lo sé, pregunto, te pido un poco que me aclares esta duda. Sí, es muy buena reflexión, porque es verdad que si tú no has trabajado con cargas no sabes dónde está tu límite, digamos, ¿no? Y tú algo te puede parecer un esfuerzo muy, muy grande cuando en realidad podrías hacer mucho más, o al revés, te puede parecer un esfuerzo pequeño. Sí. Esto es difícil. ¿Qué pasa? Es importante en consulta practicar los ejercicios, hacer los ejercicios. Y tú ya mismo vas viendo, por ejemplo, que si el paciente le haces hacer pues 10 repeticiones con un peso de 3 kilos, ya ves si el paciente podría hacer más repeticiones o no. Ahí ya más o menos te da una idea de la cantidad de esfuerzo que está dedicando a esa serie, digamos, ¿no? Si puede mantener 3-4 repeticiones más, pues quiere decir que el peso pues más o menos está bien. Si llega muy forzado al fallo muscular a la última repetición, pues quiere decir que tenemos que bajar peso. Es decir, aunque el paciente sea algo subjetivo, tú ya en consulta pues ya tienes que vigilar para que pues más o menos sea un ejercicio llevadero y es verdad, es muy, muy, muy buena reflexión lo que has comentado. Sí. Y Joan, supongamos que no es algo muy extraño, tú acude a tu clínica, ¿vale? Un paciente que te está demandando directamente un masajito, un paciente que está acostumbrado al típico tratamiento de fisioterapia pasivo. ¿Cómo consigues gestionar tú ese paciente que prácticamente te está exigiendo que le des su masaje para poder irse a casa y que en ningún momento se plantea que él tenga que ir a un profesional de la salud a curarse él mismo? O sea, es un concepto que es un poco complicado de trabajar. Sí. Y aquí hay un problema. Que hay mucha parte de la fisioterapia que no es que dé masajitos cuando se lo piden, no es que dé masaje, únicamente masaje, me refiero, porque no estoy en contra de usar el masaje, ni mucho menos, yo lo uso, pero que solo da masaje, que solo da masoterapia. ¿Qué pasa? Cuando hay mucha parte de la fisioterapia que aún sigue en esa idea, los demás salimos perjudicados, porque cualquier paciente que vaya a una clínica de esas se va a llevar la idea de que la fisioterapia es eso. Y eso el otro día lo comentaba con la fisioterapia muchas veces, pues más enfocada a negocio tipo mutua o más enfocada a tipo negocio tipo seguros, en que el paciente que pasa por ahí no, es decir, aparte de recibir una atención pues un poquito limitada, el problema para los demás es que se va con la idea de que eso es fisioterapia y eso es un problema para los demás. Por eso yo creo que poco a poco, pues significa poco a poco, porque hace mucho tiempo que se está llevando a cabo, pero cada vez se ve un poquito más, es que la población conozca lo que el fisioterapeuta hace. Porque si la población solo conoce que el fisioterapeuta da masajes, que es lo que conoce, nosotros en Fundamentos ponemos un vídeo que se titula ¿Para qué sirve un fisioterapeuta?, en el que sale Eduardo Fondevila y se ve la realidad de lo que piensan, que es un vídeo un poquito más antiguo, pero se ve la realidad de lo que piensa la gente de lo que hace un fisioterapeuta. Y algunos dicen un masajito, otros dicen pues para relajar, otros dicen para contracturas. No hay nadie que diga que la fisioterapia sirve, por ejemplo, para tratar procesos neurológicos. No hay nadie que diga que sirve para redactar después de una lesión. No hay nadie que diga todo esto. Y yo creo que esto es una falta de educación, digamos, a la población en general. Y tenemos que hacerlo nosotros, cada fisioterapeuta en su clínica, es decir, en su centro. Los fisioterapeutas de hospital tenemos que empezar a ponernos las pilas en dar un tratamiento pues eficaz y basado en la evidencia científica y después aparte los colegios profesionales, todos los órganos, digamos, encargados de difundir la fisioterapia, que me consta que hay muchos haciéndolo, pues también dedicarse a difundir un poco lo que hacemos los fisioterapeutas y en realidad a qué nos dedicamos, porque es que si no es normal que te venga alguien pidiendo masajito porque es lo que cree que vas a hacer. La verdad que sí, que me parece brutal lo que estás diciendo ahora mismo, me parece que es la realidad de nuestra profesión y también me parece que es fundamental que cada uno mismo empiece a trabajar con esto y yo creo que es un poco la finalidad con la que estamos intentando hacer estos podcasts, pues también para luchar contra esa fisioterapia de la que tú hablas, tradicional económica, esa fisioterapia que al final tiene un fin mucho más de empresa, de mutua, de trato a muchos pacientes en poco tiempo
Eso no es fisioterapia. Eso realmente no es fisioterapia. Sí, eso es otro tema, se lo podría llamar analgesia, no lo sé, se podría llamar otro tema, pero yo la fisioterapia la concibo como otra cosa, como recuperar funcionalidad, como volver a hacer actividades de la vida diaria que no podías hacer. Y eso, hay un tipo de fisioterapia que no lo da, simplemente que no lo permite, y ya está, es así, y no pasa nada. Hay gente que lo ve como un negocio y lo ve como poner una maquinita y ya está, pongo una máquina 20 minutos y el paciente para casa. Pero eso para mí no es fisioterapia. En el momento, y perdona porque no te he contestado muy bien a la pregunta, en el momento que alguien viene a mi consulta pues pidiendo ese masajito, obviamente lo que tienes que hacer es intentar educar al propio paciente en que eso pues le va a dar le va a dar analgesia a corto plazo, pero que ya está. Es decir, que a la larga no se va a ir su problema. Es decir, el masajito para la contractura mejora la contractura y mejora el dolor, contractura, término discutido, pero para que nos entendamos. Y mejora el dolor, digamos, para ser más simples, mejora el dolor, pero poco rato. Después el dolor vuelve. Vuelve y si no haces algo activo, si no haces algo de aumento de capacidad, si no haces algo de pues motivar al paciente para que se mueva, motivar al paciente para que haga ejercicio, de aumentar capacidad muscular, aumentar capacidad de tendón, el paciente volverá a tener dolor. Es decir, yo creo que es importante que le quede claro al paciente eso, que el masajito muy bien y que ayuda al dolor de manera inmediata, casi digamos, pero que a la larga pues se necesita aumentar la capacidad para no volver a estar igual en una semana y media. Claro, es lo que tú dices, que al final el paciente tiene que entender que el masajito del que hablamos es un tratamiento muy cortoplacista y que simplemente es un buen complemento para nuestro tratamiento real, que es el ejercicio. Vale, Joan, volviendo un poquito al ejercicio, ¿vale? Te quiero preguntar si tú crees personalmente que exista algún ejercicio lesivo. Es algo de lo que se está escuchando mucho hablar y quiero saber tu opinión. Sí. Esto hubo un periodo en redes sociales que estaba muy de moda poner un ejercicio como mal hecho y un ejercicio como bien hecho. Es decir, yo creo que el ejercicio no es lesivo de por sí. Es decir, cualquier cuerpo está capacitado para hacer cualquier tipo de ejercicio, y ahí vemos, por ejemplo, el curl de Jefferson, que es doblar toda la espalda cogiendo peso. El cuerpo está preparado para hacer eso, el cuerpo puede hacerlo. ¿Qué pasa? Tenemos que tener algo en cuenta. No es que el ejercicio sea malo, no es que el ejercicio esté mal hecho, es que el cuerpo no está preparado para hacer ese ejercicio. Es decir, el tejido no está preparado para hacer ese ejercicio. Lo que está mal no es el ejercicio, lo que es malo no es el ejercicio. El que no puede hacerlo es tu cuerpo, porque no está preparado. Si el cuerpo está preparado para hacerlo, efectivamente podrá hacer ese movimiento. Es decir, no es el movimiento, es la capacidad del tejido. Si un tejido tiene capacidad, y volvemos a lo de antes, si yo consigo aumentar la capacidad a un tejido, conseguiré que ese tejido no duela cuando yo haga una especie de ejercicio, aunque sea muy raro, aunque sea un movimiento. Más o menos se entiende. No sé si me he explicado muy bien, pero Te has explicado perfectamente. De hecho, creo que estás diciendo lo más, no sé si lo más lógico, lo más racional, pero me parece que es un punto de vista bastante acertado, en mi opinión. Joan, te quiero preguntar, ¿alguna lectura o lecturas o autores que nos quieras recomendar a nosotros y a las personas que nos están escuchando respecto al ejercicio terapéutico? Pues mira, en cuanto a libros para dosificación del ejercicio terapéutico, hay un libro que me recomendó Jeroni Mestre y que es muy bueno, y es un libro que se titula, de siglas tiene ACSM''S, que es American College of Sports Medicine, y se llama Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Y es un libro muy muy bueno para aprender pues las bases de cómo prescribir ejercicio a pacientes con dolor. Muy muy bueno. Y si es un libro que me dices cuál leer, pues yo te digo este libro. También hay otros libros, como por ejemplo el entrenamiento de fuerza de Vadillo, pero por ejemplo son libros que creo que tengo que estar muy 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 especializado en ese tema para leerlos. Yo es un libro que tengo, pero es un libro que
que no recomendaría a alguien que está empezando con el ejercicio. Recomendaría a alguien que esté muy especializado y que ya sepa mucho sobre el tema. En cuanto al libro para empezar, pues este libro, el que os he dicho, me parece que es un libro que está muy bien escrito, muy sencillo, está en inglés obviamente. Es un libro que está en Amazon por unos 40 euros, es decir, no tienes que gastarte los 90 que cuesta el Grips, por ejemplo, que es otro que tengo que es inleíble, y es un libro que se puede leer, Muy bien, Joan, muchas gracias. Ahora, antes de ir terminando, te quiero hacer nuestro pequeño test del fisioterapeuta. Tienes que responder, ¿vale? Son muy poquitas preguntas, pero tienes que responder rápido, sin pensarlo mucho y sin dar muchas explicaciones. ¿Vale? ¿Estás preparado? No sé yo, venga, dale. Seguro que sí, vamos allá. Primera pregunta, ¿osteopatía, sí o no? Hostia, joder, qué cabrón. ¿Osteopatía sí o no? Para mí no. Genial. ¿Crioterapia, sí o no? No. ¿Técnicas faciales, sí o no? No, y por eso, mira, quiero decir una cosa, técnicas faciales, tengo un libro, me compré un libro, justo cuando acabé la carrera, y hostia, tenía pensado decirlo y ahora me viene al pelo. Se lo regalo si hay alguien que escucha esto. El primero que escuche esto y me hable en Instagram o en Twitter o en donde sea, se lo envío en su casa. Porque yo la verdad no le he dado uso, y si hay alguien que le interese las técnicas miofaciales, pues creo que es un libro que vale la pena leer, ¿vale? Siguiente. Si no, lo puedes poner debajo de la pata de una cama o de una mesa o algo. También, pero no tengo mesas tan cojas tampoco. Pero bueno, sí. Seguimos, Joan. ¿Punción seca o masoterapia? Masoterapia. Describe la fisioterapia en 3 palabras. Pues recuperación de funcionalidad. Y no la tenía preparada, pero creo que queda bastante bien. Perfecto, queda ideal. Genial, Joan, vale. Lo último, ya para terminar, ¿con qué claves crees que deberían quedarse nuestros oyentes de esta entrevista? Pues mira, en cuanto a claves, yo creo que deben quedarse, no lo sé, que se queden con lo que quieran o con nada si han considerado que lo que he dicho ha sido una mierda. Pero bueno, en principio yo diría que si tengo que quedarme de algo de lo que he hablado es que el ejercicio tiene que estar centrado en la persona y no en el tejido. Es decir, que mires a la persona que tienes delante, que hables con la persona que tienes delante, que escuches a la persona que tienes delante, que es una persona que siente dolor y que el tejido muchas veces no te cuenta de dónde viene el dolor y cómo mejorar el dolor, sino que te lo cuenta la propia persona, lo que hace, lo que podemos cambiar para ella y lo que podemos adaptar de su vida diaria. Yo creo que eso es la parte principal de lo que sacaría de hoy, de esta charla. Muy bien, Joan, genial. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por aportar tanto, porque creo que has dicho un montón de cosas interesantes que otros fisioterapeutas vamos a poder aprovechar mucho y poder aplicar en nuestra práctica clínica. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar con nosotros en Fisioterapia, Movimiento y Salud, y ha sido todo un honor para nosotros tenerte aquí. Muy bien, el honor ha sido mío, de verdad. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por tener esta conversación, que sí que creo que han salido cosas interesantes, tanto por vuestra parte como lo que he podido comentar, y ha sido un honor que me invitéis, un honor tremendo, y muchas gracias por invitarme y por tenerme aquí. Sin que su dolor aumente mucho, va a hacer el movimiento. Joan, ¿me escuchas? Sí. Perdona, que me ha entrado una llamada. Lo siento mucho, ¿eh? Que va, no te preocupes. ¿Has escuchado el pato? He escuchado el pato, sí, hostia, digo, joder, porque además aquí en el campus de la universidad hay patos, y digo, hostia, que se me ha colado uno en el despacho, ¿verdad?